Hoy vamos a hablar sobre el tema de las promesas. Promesas. Las Ese promesas. es nuestro tema de hoy. Las promesas. Y es clave esto, es bien clave porque definitivamente tenemos que empezar a recuperar el valor de nuestras palabras y el valor de nuestras promesas. Decimos, Señor, mira, cumple tus promesas, y llegamos delante del Señor y decimos, Dios mío, necesito que me cumplas y tú me prometiste algo. Y cuando Dios nos da una palabra, nos da una promesa, nos aferramos a ella. Sí. Y eso es lo que nos sostiene. Y creo que en momentos de crisis, el aferrarnos a sus palabras y aferrarnos a sus promesas siempre nos va a ayudar. Si el Señor nos habló de que Él nos va a sanar, si el Señor nos habló de nuestra familia, si el Señor nos dio una promesa a nuestra vida, pues lógicamente nos sostenemos bajo la promesa, bajo la palabra, y eso nos aferra. Pero de qué es también las promesas que nosotros hacemos, ¿dónde están? Y el valor de las promesas que nosotros le damos a la gente y el valor de las promesas que le damos a Dios también, ¿dónde se encuentra? Entonces hay una parte bíblica que a mí me encanta muchísimo y es el libro de Jonás. Jonás particularmente, Jonás es un profeta con ciertas características bien importantes, porque Jonás está en un momento importante de la parte de la historia bíblica, donde el imperio de los asirios habían, lógicamente, llevado cautivo y habían destruido Israel y toda esta situación que se conoce. Y la capital de Asiria era Nínive. Y Nínive era una ciudad muy grande, muy sofisticada, muy importante. Y de repente Jonás era un profeta no solamente para Israel, pero Jonás también se convierte en un profeta de las naciones y ahora se convierte en un profeta para el pueblo asirio y un profeta para Nínive. Dios le dice a Jonás, levántate y como todo profeta, como todo hombre de Dios, como todo servidor del Señor, siempre prometemos a Dios cosas como donde tú quieras que yo vaya, iré, lo que tú quieras que yo diga, lo diré, lo que tú quieras que yo haga, pues lo haré. Promesas como esas creo que todas las hemos hecho. ¿Quién no ha hecho promesas delante del Señor? Señor, heme aquí, envíame a mí, no envíalo a él, sino envíame a mí. Yo quiero ir y lógicamente lo hacemos. Pero de repente Jonás, en vez de ir a Nínive, porque el Señor le habló que fuera a Nínive, se fue ¿para dónde? Para Tarsis. E invirtió en una decisión equivocada y se fue para Tarsis. Entonces, en Tarsis, yendo hacia Tarsis, se levantó una tormenta. Él reconoce que es su error, pero no quiere ir a Nínive. Al final dice, quiero que me lancen. ¿Sí? Él se puede detener y puede decirle a la gente, mira, déjame en el próximo puerto, yo me regreso para Nínive, pero no, el tipo no quiere ir a Nínive, no quiere cumplir sus promesas. La promesa que donde tú quieras yo iré. ¿Por qué? Porque él tiene un resentimiento, él no quiere que Nínive se salve, él realmente no quiere que Nínive se salve. Entonces, Jonás lo mandan, un gran pez lo prepara y él está 3 días en el gran pez. Y estar dentro del gran pez no es fácil. Imagínate, en la descomposición de todo lo que tiene que ver por los alimentos que comía este gran pez, estar en el estómago, no estaba en un hotel 5 estrellas, estaba sufriendo, se estaba descomponiendo, estaba viviendo un momento terrible, pero él era orgulloso y terco, y de repente hasta el tercer día, él ora. En el capítulo 2 de Jonás, usted va a encontrar la oración, pero llega un momento en que dice Jonás una palabra que a mí me impacta muchísimo, que se llama cumplir bajo presión. Sí. Cumplir bajo presión. Y mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. La oración de Jonás dice esto. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La salvación es de Jehová. Pero me gusta esto, pagaré lo que prometí. ¿Qué había prometido Jonás? Había prometido muchas cosas, pero lamentablemente no lo había cumplido y entonces le tocó cumplir bajo presión. Bajo presión. Y muchas veces la presión nos lleva precisamente a cumplir algo que debimos haber cumplido cuando no teníamos presión. Yo creo que cuando cumplimos bajo presión es como un poquito el mensaje que recibe la otra persona, o que bien podríamos este mensaje darle a Dios, es como de que no me interesaba cumplirte a pesar de que te había prometido, pero no me interesaba cumplirte, pero estoy obligado a hacerlo y pues ni modo, es la única opción que tengo. Es como prometerle, por ejemplo, algo a algún familiar o a alguna persona y decirle, mira, te prometo que voy a estar ahí, te prometo que te voy a ayudar, te lo prometo, y cuando viene la necesidad, que se necesita cumplir esa promesa, no estar y luego decirle a la persona,
no, mira, es que tú me lo prometiste y estás obligado a estar aquí, quieras o no quieras, y llega la persona con mala cara y con mala actitud, pues yo creo que esto no es bien recibido. Muchas veces decimos, ¿sabe qué? Mejor no haga nada, no se preocupe a pesar de que usted se comprometió, no haga nada. ¿Por qué? Porque su actitud cuenta mucho. Entonces con Dios a veces hacemos lo mismo porque cumplimos, pero porque ya nos tocó cumplir. Sin embargo, obviamente esto genera que nos dé un grado mayor de responsabilidad, porque aquella persona que ya sabe que bajo presión le toca cumplir, pues cuida muchísimo más sus palabras. Pero lo ideal de todo esto es que nosotros podamos cumplir nuestras promesas, no bajo la presión, sino bajo la convicción de que yo hice una promesa a Dios y de que definitivamente necesito cumplirlas. Y no solamente hablamos de las promesas a Dios, sino promesas a otras personas. Mira lo que dice Eclesiastés 5. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. Y dice, hay que cumplir lo que se promete. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. Una vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento. Mira este versículo. A hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla menos de lo que puedas, porque mucho pensar trae pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Él no le agradan los necios. Cumple lo que prometes, pues más vale no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error. ¿Por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya por lo que has hecho? Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios. Increíble. Y lo que está diciendo aquí es que cuando nos presentemos delante de Dios, y está diciendo, no empieces a prometer cosas que definitivamente no vayas a cumplir, porque a veces hablamos tan a la ligera que nos comprometemos a tantas cosas que no permitimos, primero, pues, darle tiempo más bien a que sea Dios quien nos hable. Si no nos comprometemos y tampoco nos vemos si estamos en la capacidad de cumplirlo. Entonces, por eso hay que pensar y hay que hablar con muchísima reverencia, como lo dice la Biblia en este pasaje bíblico. Hay un problema muy grande y es que siempre se enseña, y no sé si usted lo sabe, de que no se debe prometer o sea, las emociones es un asunto muy serio. Es más, para alguien que recibe una promesa, emocionalmente es como recibir un contrato firmado. O sea, para alguien que recibe una promesa es como recibir un contrato firmado. Pero el problema es que a veces prometemos y no cumplimos. Y siempre que no cumplimos nuestras promesas hay consecuencias. No sé si usted lo sabía, pero el primer juicio que llegó a la iglesia cristiana, de parte del Señor, un juicio fuerte de parte del Señor, fue un juicio que llegó porque un par de espositos, un par de pareja, le prometió al Señor algo y no le cumplieron. ¿Recuerda la historia? Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Ellos no tenían la obligación de dar esa promesa. Nadie los obligó, ni fue mandato de Dios que ellos dieran la parte de lo que les iba a corresponder. Lo que iba a dar, ellos tenían un terreno, ellos se levantaron un día y dijeron, yo quiero dar el terreno, lo queremos dar, lo queremos, ¿cierto, mi amor? Sí, vamos a dar el terreno. Y ellos se pusieron de acuerdo, vendemos el terreno y traemos el dinero. Ellos vendieron el terreno. No sé si recibieron más de lo que pensaron, pero de repente ellos dijeron, no, pues digamos que fue en tanto y no fue lo que realmente lo vendimos. Cuando llegó Ananías delante del Señor, entonces Pedro llegó con el discernimiento de espíritu, con palabra de ciencia, le dijo la verdad a Ananías. Entonces Ananías cayó muerto, inmediatamente cayó muerto. Luego vino la esposa también con la mentira y entonces dice Pedro, ¿por qué combináis? O sea, ¿por qué se pusieron de acuerdo a mentir al Espíritu Santo? O sea, ustedes ya lo prometieron. Entonces llegaron unos muchachos, dijo Pedro, los mismos muchachos que enterraron a tu esposo te van a enterrar a ti. ¡Pam! Y cayó muerto la obra. O sea, un juicio de muerte llegó a una pareja que prometieron y no cumplieron. O sea, Dios se toma en serio nuestras promesas. Y mira que Pedro le dice, ¿para qué dijiste que ibas a dar eso? Si bien tú pudiste no haber dicho nada y sencillamente haber dado lo que querías porque nadie te estaba obligando. Lo está diciendo un poquito parafraseado en ese texto. O sea, tú dijiste que ibas a dar tanto. No debiste haber dicho que ibas a dar ese tanto, sino esperar a vender lo que ibas a vender y luego sí, dar lo que convenía en tu corazón y listo. Pero al inicio te pusiste a comprometerte con algo y luego saliste con otra cosa totalmente diferente.
diferente. Pienso que muchos de nosotros hemos experimentado algo por el estilo, ¿no? Yo quiero que usted me diga, por favor, y vamos a colocar aquí un sencillo ejemplo, que usted me diga si usted ha tenido experiencias de alguien que le ha prometido y se ha comprometido en algo con usted y no le haya cumplido. Por favor, cuéntenos allí sus experiencias cortas y sus ejemplos. Porque de esta manera también colocándonos como en este papel de quien recibe una promesa y a quien no le cumplen una promesa, podemos también lograr entender lo que están viviendo otros cuando nosotros somos los que fallamos. Sí, y totalmente a veces cometemos tantos errores porque en algunos casos nosotros somos las víctimas. Sí. Es cierto, somos las víctimas de que nos prometieron cosas y no nos cumplieron. Pero en muchos de los casos también somos los victimarios, porque hemos prometido cosas lo cuales no hemos cumplido. El por qué la gente promete y no cumple, cuáles serán los factores, las razones de que muchos de nosotros prometemos y no cumplimos. ¿Cuál sería la razón? Yo pienso que la primera es lo mismo que dice la Biblia, porque hablamos a la ligera. O sea, no tenemos conciencia de lo que nos estamos comprometiendo, pensaría yo. Sí, hay una de las razones que son bien claves, es que el no tener conciencia, el no tener objetividad en el momento de prometer, es porque prometemos bajo emoción. ¿Sí? Prometemos bajo emoción. Entonces siempre se dice, nunca prometas nada ni cuando estás feliz, ni cuando estás triste. Cuando estás muy triste, la situación se ve complicada, entonces puedes empezar a decir cosas, lo cual te vas a equivocar. Me quiero morir, me quiero matar, ¿no? La vida no sirve para nada, voy a, por la tristeza que yo no aguanto más con este matrimonio, no aguanto más con la iglesia, no aguanto más con esto. Yo a partir de hoy no vuelvo a hacer nada, no vuelvo a meterme en nada, porque vives una depresión, vives una tristeza, entonces tu emoción te controla bajo la tristeza y prometes cosas que a la larga pues tienes que arrepentirte y pedir perdón y decir, no, la verdad sí voy a continuar, ¿sí? Y se vuelve inestable la persona. Y luego, posteriormente, hay gente que es muy feliz y se ve mucho en la iglesia, gente que está bajo la emoción y se levanta y promete, Señor, a partir de hoy te sirvo, a partir de hoy voy a ayunar, a partir de hoy lo voy a lograr, es que yo sé que sí, es que yo me comprometo y prometen y luego no cumplen porque lo hacen bajo la emoción. Entonces, esa es una cuestión que hay que cuidarnos mucho. Nosotros no podemos prometer bajo la emoción. Mira que aquí, por ejemplo, saludo a Jenny Pinzón, muchas bendiciones para ella, y dice, cuando una persona me prometió que iba a cambiar y no fue así. ¿Cuál es el sentimiento que le queda a uno cuando a uno no le cumplen esa promesa? ¿Qué sentimientos fluyen? Pues fluyen como ese sentimiento, primero, de que en el lugar en el que teníamos a esa persona, sea cual sea la persona que nos haya prometido eso, uno la tiene como en cierto lugar de respeto, ¿cierto? Uno la tiene como en cierto lugar de admiración, llamémoslo así, pero cuando no se cumple la promesa, como que ya cambia ese sentido de admiración, ¿no? Es como, por ejemplo, entre esposos, si el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, no cumple con sus promesas, la otra persona recibe el mensaje como de que no me interesa cumplirte lo que muchas veces te dije que te iba a cumplir. Entonces, quien recibe el mensaje está diciendo, no soy lo suficiente valiosa o valioso para esa persona como para que cumpla su promesa. Y es el mensaje que se recibe, o sea, se pierde el sentido de la admiración, se pierde parte del respeto, pero también se está diciendo, oye, como que no vales lo suficiente como para cumplir. Pues es uno de los mensajes que se recibe, ¿no? Totalmente, y es que es así, o sea, se empieza a defraudar y se empieza a agretear la relación. Sí. O sea, toda relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, toda la relación que nosotros tengamos con las personas, lo cual nos levantamos, hablamos y prometemos y no cumplimos las promesas, empieza a crear una grieta de credibilidad dentro de la pareja. Y hay algo que sostiene la pareja, una de las bases de cualquier pareja y de cualquier relación tiene que ver con la credibilidad. O sea, yo tengo que creerle a mi pareja. Si yo no le creo a mi pareja, entonces ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? O sea, si yo le digo, si yo no creo en mi esposa, si mi esposa no cree en mí, si mis hijos no creen en mí, entonces ellos ¿en quién van a creer? O sea, ¿a dónde estamos? Entonces, lamentablemente, cada vez que yo prometo algo y no lo cumplo, entonces esa base que debe sostener una relación, que es la credibilidad, creer en la persona, empieza a gretearse terriblemente al punto en que ya muchas relaciones, muchos matrimonios, muchos hijos dicen, yo no le creo nada, ni no le creo nada. No le voy a creer nada porque siempre promete y habla y habla y habla y habla, pero no cumple. ¿Sí? Son las promesas de borracho.
Sí, sí. Esas promesas de borracho no se creen. O las promesas de 1 de enero, ¿sabes? Sí. El 31 de diciembre se prometen tantas cosas y para el 1 de enero y este año sí voy a hacer, me comprometo con ustedes y tal cosa y la otra. Es como el ejemplo que colocan por ahí y pues no, es como el chiste general, pero es las promesas de político, Sí. ¿no? Entonces dicen algunos que no se creen porque desafortunadamente se dicen por querer obtener un resultado inmediato, pero en realidad a la larga, como que de eso no hay mucho. Y así sucede porque mira, dice Jenny Pinzón, o cuando también le prometió dejar varias cosas, pero todo es un proceso, aunque no nos que podemos quedar en el proceso. Dice Julie, yo en lo posible lo que prometo lo cumplo, pero sí me han prometido muchas cosas, por ejemplo, que me iban a ascender de puesto laboral, subir el sueldo y no ocurrió así. Yo tomé la decisión de renunciar. Exacto. Lo que pasa es que, ¿cómo puede pretender una persona que nos prometió algo que uno siga estando en la misma situación o en la misma disponibilidad cuando esta otra parte nunca cumplió sus promesas? Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros no cumplimos nuestras promesas, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra pareja o diferentes personas vaya a vernos de la misma manera y tengan la misma disponibilidad con nosotros cuando nosotros no hemos cumplido esas promesas? Sí, totalmente. Y mira, hay un asunto, por ejemplo, con los hijos o con cualquiera que prometemos, es que ellos se sienten defraudados. Sí, totalmente. Se sienten defraudados. Y qué triste es eso, porque es un sentimiento, como dice Yuli, que lo explica ahí, cuando le prometieron cierta situación en el trabajo y no se lo cumplieron, se siente uno defraudado. O sea, uno dice, qué falla. Tanto que di, tanto Sí. que esperé, que creí en él o en ella. Y ese sentimiento de sentirse defraudado es algo muy fuerte, muy fuerte. Claro. Creo que muchos de ustedes los han experimentado. ¿Usted ha experimentado ser defraudado o se ha sentido defraudado por alguien o por una promesa que te dieron y no se cumplieron? Creo que todos hemos pasado por eso. Si lo quieres contar. Otro sentimiento que se experimenta y es que, por ejemplo, con los hijos, ellos se aprenden a conformar. O sea, hay conformismo porque si yo te prometo y no te cumplo, entonces, o sea, ya, ¿para qué sigo esperando? ¿Para qué sigo anhelando algo? ¿Para qué sigo creyendo en algo? Entonces empiezo a crear un conformismo en mi vida. Es la gente que dice, por ejemplo, si fuera un empleado, te está prometiendo que te van a ascender, que esto y que lo otro, no te están cumpliendo, entonces te conformas. Claro, Dice, te vuelves conformista. Claro, ¿para qué me sigo esforzando si finalmente no voy a obtener un mejor resultado y me van a seguir dejando en el mismo lugar? Bueno, lo sigo haciendo como voy, pero no me esfuerzo más allá. Sí. Eso puede suceder, por ejemplo, en el matrimonio sucede lo mismo. Cuando uno de los dos no cumple sus promesas o digamos que los dos no cumplen sus promesas, pues ya llega un punto donde se acomodan y dicen, bueno, pues ¿para qué luchar por eso? Y luego nos damos cuenta de que muchos años después matrimonios se resultan separando, matrimonios que eran para toda la vida y resultan separándose porque dicen, no, es que él nunca me cumplió o ella nunca me cumplió sus promesas. Y dicen, pero tantos años y no dijeron nada así, no, pero me cansé. Pero tantos años que quedaron como en esa conformidad, como de que no lucharon por cambiar eso, pues es muy desafortunado. Dice, es que una promesa es un compromiso de palabra y el cumplimiento de la misma tiene que ver con la integridad de la persona. Excelente, dice mi doctora Carolina. Y es así, es que cuando nosotros logramos darle valor a esa palabra, primero, pues nos vamos a cuidar en lo que nos comprometemos y segundo, a lo que nos prometemos o nos comprometemos, en eso vamos a cumplirlo como de lugar. Sí, así es. Mira, algo que se pierde muchísimo cuando prometemos y no cumplimos y es que se pierde el respeto. Se pierde el respeto. Entonces ya el esposo ya no respeta porque siempre habla, la esposa no tiene respeto con el esposo, los hijos no respetan a los padres, los hijos ven a los padres como mentirosos. Sí. O sea, ellos son unos mentirosos, no me cumplen. Sí, no me cumplen. Y lamentablemente es una situación muy, muy fuerte, porque el perder el respeto en una pareja, el perder el respeto en la iglesia, el perder el respeto en mi liderazgo, o sea, que yo como líder prometo y no estoy cumpliendo, que yo como pastor prometo y no cumplo, que yo como miembro de la iglesia prometo y no cumplo, y la gente que me está viendo sabe que yo prometí algo y no cumplí, ¿sí? Sabe que yo lo hice y no cumplí. Entonces, lógicamente, la gente empieza a perderme el respeto. La gente dice, este es un mentiroso, este habla mucho, pero no cumple. Yo personalmente tengo un criterio con la gente que habla mucho. Yo siempre que veo a alguien hablando, papá, mira, y te voy a, y voy a hacer, yo los quedo mirando y yo le digo, ay, qué bonito, pero por dentro yo digo, es que está hablando mucho. Sí. Debería hablar menos y cumplir más, pero la gente habla mucho y al hablar mucho, y cuando yo veo que no cumple, yo ahí está,
Ahí está, lamentablemente, yo ya, y cuando vuelven a prometer, uno queda mirando y dice, sí, muy bonito, ojalá, ojalá, y ya uno empieza a perder el respeto, porque tal vez ellos no lo hacen de manera consciente, pero uno se da cuenta de que hay gente que habla mucho y que sus palabras no tienen el valor suficiente. Mira, yo pienso que hay varias áreas en las que uno debe evaluar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Primero, las promesas que le hemos hecho a Dios. Primero, las promesas que le hemos hecho a Dios. ¿En qué áreas nos hemos comprometido con Dios que no hemos cumplido? Ok, felicidades para las áreas en las que ya hemos cumplido, pero hay aquellas en las que no hemos cumplido, ahí hay que pensar, porque hay ciertos compromisos que son compromisos establecidos desde el inicio en la palabra, sí, ¿no? Que hay un compromiso del cristiano que cuando recibe a Cristo y cuando ya tiene el Espíritu Santo, ya hay ciertos compromisos que empieza a adquirir, como ciertas más que compromisos, son responsabilidades, pero hay otras que son serie de compromisos personales que hacemos con Dios, como Señor, me comprometo a todos los días levantarme y tener un tiempo de oración. No te lo estableció la Biblia ni un horario, ni tampoco Dios mismo te dijo, te tienes que levantar a tal hora, ¿cierto? Sino que nosotros mismos de nuestra boca, de nuestra disposición salieron esas palabras y Dios está esperando que lo cumplamos. Como por ejemplo, en la Biblia establece la responsabilidad del ayuno, pero mi compromiso, cuando yo me comprometo, es decir, este viernes o este sábado voy a ayunar. Entonces mira que hay algo que entra dentro de mi responsabilidad y otro que se le añade como compromiso. ¿Qué compromisos o qué promesas le hemos hecho a Dios que no hemos cumplido? De ahí es solo un sencillo ejemplo, pero habrán muchos tipos de promesas que es para cada persona independiente. Ahora, hay otro tipo de promesas, son las promesas que le hemos hecho a otras personas. Sí. ¿Qué promesas le hemos hecho a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia? ¿Qué promesas hemos hecho que no hemos cumplido? Mire, yo me comprometo, le prometo que este mes sí voy a estar en el servicio, le prometo que este mes sí voy a ir, y no resulta yendo, y uno dice, bueno, en realidad no es que le des valor porque quiera que venga por mí, sino dale valor a la palabra que diste, ¿cierto? Y hay otra tercera área en la que nosotros debemos evaluar nuestras promesas, son las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Así es. ¿Cierto? Yo creo que ese es como el orden de esas prioridades. Bueno, puede ser variable, pero primero las promesas que le hemos hecho a Dios, segundo las promesas que hemos hecho a otras personas y tercero las promesas que nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Qué promesas, qué ejemplo de promesas pueden ser de las que nos hemos hecho a nosotros mismos? Primero, cuidarme en la salud, sí, que no depende de nadie más sino de mí. Cuidarme en la alimentación, cuidarme en el ejercicio físico, cuidarme en los pensamientos que van a permanecer en mi mente y los que debería desechar, cuidar en mi manera de hablar, cuidar mi conducta, mi comportamiento, que no depende de nadie más, y aún lo digo con toda responsabilidad, ni de Dios dependen estas situaciones, dependen de mí y de lo que Dios hace en mi vida. Decisiones que debemos tomar y de repente prometemos, no, es que yo ahora sí me voy a alejar de fulano, ahora voy a cambiar esto, ahora voy a cambiar cierta actitud, es que definitivamente tengo que tomar esa decisión con sultano, pero esa misma semana lo hago, es que prometo esta misma semana hacerlo, o sea, y aunque usted no utilice la palabra prometo, usted dice, es que esta semana lo hago, sí. Con solo decir esta semana lo hago ya está haciendo una promesa, sí. Porque su palabra tiene valor, o sea, yo hoy mismo tomo la decisión, es que a partir de mañana lo hago y digo que lo voy a hacer y definitivamente no lo hago. ¿Sabes por qué la gente no cumple promesas? Porque nos hemos vuelto en creadores de excusas para no cumplirlas. Wow. Somos creadores de excusas. Siempre colocamos una excusa para no cumplirla. ¿Y por qué no viniste? Es que llovió. Somos de gelatina, somos de azúcar. No, de papelito. Somos de papelito. ¿Y por qué no cumpliste esto? Es que me quedaron mal. ¿Pero por qué no hiciste una cosa? Es que lo otro. ¿Y por qué no me llamaste por lo menos? Y porque una situación puede pasar, pero por favor estés ahí. Y siempre estamos creando una excusa. El perro se me comió la tarea. Es que definitivamente. Y hay unas excusas tontas. Sí. Tontas. Es como ayer me mandaste un audio donde dice que un niño estaba colocando una excusa de que no podía cumplir con la tarea. La profesora no puede cumplir con la tarea. ¿Y por qué? Porque estoy escuajado. Sí. Siempre uno va a crear una excusa para no cumplir con las promesas, para intentar quedar bien, pero al final hemos quedado mal porque no cumplimos con las promesas. Dice una pregunta de Julie Franco. ¿Es malo ser radical cuando se promete algo? Yo creo que aquí es una parte importante y es que ¿hasta qué punto soy objetivo en mi promesa? Sí. ¿Hasta qué punto soy prometido en mi promesa? Porque la gente promete y no cumple. Otra razón es porque puede ser idealista.
Porque va más allá de sus posibilidades. Va más allá de las posibilidades. Entonces, el ser radical tiene que ver con ciertos momentos y con ciertas cosas, y uno tiene que medir sus fuerzas antes de tomar cualquier otra decisión. Porque la gente dice, a partir de hoy no como pan, es que olvídeme, no como pan. Y no. va a la iglesia, va a lluvias y le dan tinto con pan. Y le dan tinto con pan. Y de repente va y ve la panadería y el olor. Entonces, no es objetivo con su promesa, él la idealizó, creyó que era fácil, no entendió el proceso, entonces prometió algo de una manera muy radical, lo cual sabía que no se podía cumplir. Entonces ahí la persona tiene que ser objetiva y diga, bueno, yo no puedo prometer no comer pan, pero a partir de hoy voy a hacer todo mi mayor esfuerzo por dejar de comer pan. Entonces me comía 4, ahora me como 2 y después voy a comerme 1 hasta el punto en que ya mi cuerpo se adapte. Prometer de manera radical, si hay momentos, si hay cosas que sí hay que hacerlo, porque me están haciendo demasiado daño. O sea, hay cosas que definitivamente uno no puede hacer, y es aquí donde ser radical implica, especialmente bajo la presión en la cual yo me encuentro, porque hay cosas que es tan fuerte que si no lo tomo sí o sí, pues me va a seguir haciendo daño y voy a cometer un error súper complicado. Entonces eso tiene que ver con cada circunstancia. Con cada circunstancia, y hay que evaluarla. Pienso que cada promesa tiene como sus matices, porque también, por ejemplo, si la mamá le promete al hijo que si pasa el año, que si lo pasa bien, lo va a llevar, qué sé yo, a pasear. Pero si el niño no cumplió su parte, pues la madre está en la libre decisión, bien sea de decir, oye, o sea, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Sí. Porque era una promesa condicionada. Ajá. Y hay muchos casos de esos, ¿no? Que la esposa le dijo, mi amor, mejor dicho, voy a estar contigo en todo lugar, vamos a estar juntos. O le dice él también, mi amor, contigo, mejor dicho, a donde sea, vamos a vivir, mejor dicho, súper bien y todo el asunto. Pero aquí la promesa, digamos que entre comillas condicional es, oye, necesito la misma actitud tuya, ¿no? O sea, no pretendas que si, por ejemplo, me mentiste o no cambiaste un comportamiento, una conducta o hiciste algo inadecuado, pues pretendas que yo voy a tener la misma disposición, sí. ¿No? Entonces hay ciertas promesas que son como condicionadas y eso también es interesante poder evaluarlo. Ahora, hay otro asunto también, y es que cuando las circunstancias cambian y en el momento en que prometimos algo, lo vimos viable, pero luego las circunstancias cambiaron y ya no es tan viable. Un ejemplo, te prometo que a final de este mes voy a comprarte tal cosa, le dice el papá al hijo. O bueno, en familia, te voy a comprar esto. Y resulta que las circunstancias financieras cambiaron, ya no hay las posibilidades. Por ejemplo, en marzo que entramos a cuarentena, que cambiaron tantas cosas aquí, por ejemplo, en Bogotá, y que hubo tantas situaciones, entonces dice, no, mira, ya yo no puedo prometerte, ya no puedo cumplírtelo, no porque no quiera, sino porque las condiciones no me lo dan, pero inmediatamente yo pueda cumplírtelo, te lo voy a cumplir, solamente que se va a demorar un poquito más de tiempo. Entonces, yo pienso que hay casos también. Y aquí tiene que ver especialmente con no colocarle excusas, sino ser muy honesto y ser muy sincero cuando las circunstancias cambian. En algunos casos, obviamente, en algunos casos. De repente uno promete algo, la situación cambió, inmediatamente hay que comunicarse, hay que hablar y decir, mira, la situación se me está complicando cumplir esto en este tiempo. No es porque no quiera, sino porque en realidad no puedo, pero apenas pueda, seguir al querer. O sea, ya no es una excusa, sino es una realidad. Sí. O sea, realmente no se me pasó, se me salió de las manos, no porque no, y no se ve como una excusa, sino se ve realmente como una realidad. Y lógicamente eso hay que vivirlo y hay que hacerlo frecuentemente. Lamentablemente hay una situación que se cumple. Mira, hay promesas que no se cumplen y hasta en las cosas más pequeñas, porque estamos en hábitos y estamos en una cultura de exageraciones, en una cultura donde nuestras palabras hablamos por hablar y al final no cumplimos nada. Pero mira, por ejemplo, los castigos que hacen los papás. Y lo que lo dicen, yo tengo una persona que llega y castiga a su hijo y le dice, si tú te portas mal, te voy a llevar al bienestar familiar. Y el niño dice, bueno, ya tengo la comida segura. Ay, no mentiras. Si te portas mal, te voy a dar con un palo y mejor dicho, te voy a reventar. O sea, ¿para qué se pone a decir cosas como esas si al final nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a cumplir? Sí, espero que no. sí, nunca lo cumplas. Y el niño lo único que se va a creer va a decir, es puro cuento, pura mentira. Adicional de que se puede generar en otro tipo de niños un tema de abandono, también un pensamiento de que en cualquier momento me pueden agarrar y llevar, o apenas crezca va a decir, sabe que ahora sí me voy a ir, ya no me van a echar, ahora me voy a ir. Sí. ¿Sabes que cuántas veces escuchamos, por ejemplo, lo voy a regalar? Sí. ¿Sabes cuál es la amenaza de los padres divorciados? Lo voy a llevar para donde su papá. Sí.
Porque, y esos son, Sí. y a veces las madres lo dicen como que lo voy a llevar para donde su papá, de padres divorciados, lo voy a llevar a donde su papá. A ver, se está pensando primero en que lo peor que le podría pasar al niño, o sea, ese es el pensamiento que se le siembra al niño como que mira, lo peor que te puede pasar es irte a vivir con tu papá. Entonces se le está generando una muy mala imagen también del padre, que eso serían otros temas como cómo lidiar con el tema del divorcio. Se le siembra eso. Lo siguiente también es que como de que, bueno, tú te portas bien, como que puedes estar acá, pero Sí. si te portas mal, eres lo peor. Sí. Y se empieza a generar una cantidad de cosas y él después ya crece y dice, ¿sabe qué, mamá? Me voy a ir con mi papá. Sí. ¿Cómo se va a ir a donde su papá? Y dice, pues sí, voy a donde mi papá, porque tanto que usted lo dijo, tanto que me lo metió en la mente, que bueno, lo veo como una opción. Entonces, a veces se dicen cosas tan a la ligera que no, o Sí. le voy a castigar, lo voy a sacar del colegio, le voy a hacer las amenazas o también las promesas buenas, digamos que en algún momento, pues eso es contraproducente. Sí. Y mira ese ejemplo que coloca Wilmer, que es bien interesante. Bendiciones Dice, para Wilmer Añez bendiciones. Palomino, toda su bella familia allí donde se encuentren. Dice que los papás le prometen a los hijos que el ratón Pérez existe y le deja dinero por cada día que le cae. Al final el ratón Pérez se llama mamá, se llama papá. Es una, No, es una sí. cultura muy, muy norteamericana, pero que ya muchos colombianos la han adaptado. O que si no te portas bien, Papá Noel no te va a traer nada en diciembre. Sí, Papá Noel, el niño Dios. Hay una canción en diciembre que dice, el niño Dios no me quiere. No me acuerdo, si es una canción muy triste, realmente uno la escucha. Nah. Y uno dice, pobrecito. Sí. No, y es cierto, y los niños, es que los niños en su grado de inocencia creen todo lo que los padres le digan. Mira, yo recuerdo, ya eso fue hace como unos 2 años, si no estoy mal. ¿Te prometieron como unos... el niño Dios? No me han dado plata por mis dientes. No, hace como 2 años con uno de mis sobrinos, yo hago unas arepitas con jamón y queso. Y yo pues siempre que llegaba yo a propósito hacía las arepitas con jamón y queso porque yo sé que a él le gustaban muchísimo. Y un día le dije, mi amor, vas a ir a la casa, vas a ir al apartamento, vemos películas y te vas a comer una arepita con jamón y queso. Sí, tía, listo. Así pasó. Yo no se lo pude cumplir en esa oportunidad. Pasaron diferentes oportunidades y cada vez que venía le decía, no, estoy ocupada o no puedo, hoy comemos otra cosa. Y él reclamaba, te reclamaba. Ay, Dios mío, yo me lo gané como por 1 año y medio porque de verdad que no le puse mayor empeño a cumplirle esa promesa y cada vez que nos veíamos decía, ¿qué pasó, tía, con mis arepas de jamón y queso? Porque así decía, jamón y queso. Mi jamón y queso, mis arepas con jamón y queso. Y en alguna oportunidad, recuerdo, creo que estábamos en la iglesia y yo le dije, no, mi amor, te prometo que yo voy a hacer eso. Me dijo, sí, igualito que las arepas con jamón y queso. Y yo, uy, qué vergüenza. No, que me tocó en esos mismos días decir, venga y tenga sus arepas con jamón y queso, porque me sentía tan mal. Y yo pensaba y yo decía, ¿qué va a pensar él si hoy hizo una arepa con jamón y queso tan insignificante? Pero para él significó mucho. Sí. O sea, para él era su arepas con jamón y queso porque era una promesa. Vaya uno, prométale algo a un niño y no se lo cumple. Aquí todos los días. Y eso repercutirá en su adolescencia, en su adultez, porque cuando ellos vayan a prometer algo y no lo cumplan, van a decir, es que lo aprendí de casa. Así, totalmente. Y es que se sigue el ejemplo. Sí, claro. O sea, el ejemplo de la gente mentirosa, el ejemplo de no darle valor a la palabra, no darle valor a las promesas. Y aquí es importante entenderte que si yo prometo algo, y tú utilizaste un término que es importante, se llama, me debo empeñar a cumplirlo. Sí. No puedo colocar, por más insignificante que yo di una palabra, tengo que darle valor a esa palabra. Y de repente ese es el problema que hay, de que no le estamos dando el valor suficiente o necesario a nuestras palabras. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a hacer algo, que lo voy a decir, que lo voy a hacer, por favor, téngalo en cuenta de que no lo dice cualquiera, de que usted y yo somos hijos de Dios, de que Dios está aquí en nuestro corazón. Entonces, no prometamos a la ligera, no prometamos cosas sin objetividad, no prometamos cosas idealizando cosas, diciendo, esto es fácil, sino tengamos cuidado. Sí, preferiblemente decir, si yo puedo, si me queda el tiempo, pero no te prometo nada, pero lo voy a intentar. O no digo nada y déjeme mirar a ver qué puedo hacer. Qué hago. Pero si yo ya abrir mi boca por las razones que fuera, estoy empeñado a cumplirlo, debo estar comprometido a cumplirlo y debo darle todo el empeño a que esto realmente se vuelva, porque no es la palabra de cualquiera, es la palabra de uno. La gente impuntual es eso. Sí. O sea, la gente impuntual es gente, nos esperamos a las 7 y son las 8 y no llegan.
A mí realmente no me gusta la impuntualidad, es algo, y lo hemos corregido. Yo era impuntual, yo me acuerdo que hace muchos años yo era muy impuntual y siempre yo tenía una excusa. Si Jesús llegó tarde 4 días, porque yo no llego tarde. Sí, entonces yo sí, es lo bíblico que soy. Sí. Entonces, aunque ese pasaje tiene un contexto hermenéutico y exegético diferente. Entonces yo era impuntual, pero llegó un momento en que yo dije, no puedo seguir impuntual. Hoy, después de muchos años, yo sé que yo soy muy puntual, intento ser puntual con mi esposa. Llegar tarde para mí es me convierte es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto. Que me lleguen tarde tampoco me gusta. Sí, porque si yo digo que me cumplan, y peor la gente que no se excusa, que realmente no están pendientes, porque le llaman a uno, mira, faltando, hay gente que dice a uno, mira, tengo un problema, no voy a llegar a las 4, voy a llegar a las 4:05, 4:10. Me encanta la gente así, que por lo menos llamaron y dijeron, mira, pero voy en camino, pero voy en camino. Y hay gente que ya nos conoce y saben que nosotros somos puntuales, o lo intentamos, porque hay cosas que nos pasan, especialmente por la ciudad, pero siempre estamos intentando ser lo más puntuales, lo más responsables posible. Si nosotros decimos que en tal época tenemos que pagar algo, lo pagamos porque lo pagamos y no importa, y tenemos como una mente organizada, porque si prometimos algo, tenemos que cumplirlo. En unas cosas no lo hacemos tanto, y eso es muy cierto, y uno se tiene que evaluar. En algunas cosas como que hicimos muchas cosas y no le damos como mucho valor a eso, pero cada día lo que tenemos que trabajar es darle valor a nuestras palabras. Sí, claro, y es que mientras más valor le demos nosotros, los demás también le darán valor a nuestras palabras, porque mucha gente no nos cree, porque mucha gente dice, ay, sí, seguro, porque cuando vamos a decir algo ya no hay cierto grado de convicción de eso que estamos diciendo, ni nos toman con respeto, porque precisamente nosotros mismos ni le damos valor, ni le damos respeto a las palabras que decimos. Entonces, ¿cómo pretendemos que alguien tenga una actitud que nosotros mismos no tenemos para con nosotros? Eso necesitamos empezar a evaluar lo que promesas hemos hecho que no hemos cumplido y es tiempo de cumplirlas. Y las promesas que hagamos de ahora en adelante tienen que ser promesas bien fundamentadas, tienen que ser promesas que traigan bienestar, que traigan buenas convicciones, que traigan buenos resultados y no decir, bueno, o sea, si sabes que todavía no lo puedes cumplir, déjame mirar qué puedo hacer y vamos a mirar. Y es mejor sorprender que decepcionar. Sí, es mejor decir, mira, no me comprometí a nada, pero mira, te traigo esto. Y sorprender, a decir sí, y luego definitivamente no dar nada. Hubo un caso en mi vida, y es que una hija estaba de cumpleaños, la chica estaba de cumpleaños, y ella quería algo, yo quiero eso. El papá sabiamente nunca dijo, bueno, sí, yo te lo voy a regalar. Él sencillamente esperó las posibilidades, compró el producto y cuando se lo llevó, la hija no esperaba eso porque nunca se le dijo que lo esperara. Pero el día en que ella recibe el regalo, para ella fue tan emocionante, mejor dicho, gritaba de la emoción y todo el asunto. Y el sentimiento del padre, ¿cierto? El sentimiento del padre fue, ¡ay, qué bueno que le pude dar esto! Y el grado sorpresivo le sumó muchísimo más a ese detalle. Entonces, en muchas oportunidades yo pienso que podemos tomar este gran ejemplo de este padre y de esta hija, y es que aunque la hija quizá no sabía, sencillamente fue como un algo que dijo y no sabía que eso iba a llegar, pero cuando el padre lo hizo y se esforzó tanto por cumplirlo, esta hija lo recibió de tal manera que dijo, wow. O sea, no fue desconocido para mi padre lo que yo quería y aún así con todo eso, aunque no se comprometió, me lo dio, me lo trajo y me lo cumplió. Creo que con Dios es lo mismo muchas veces, que aunque nosotros decimos, Señor, quisiéramos tal cosa, y Dios como que hace tantas cosas y nos consiente, no es que seamos consentidos, sino como que no tiene ciertas actitudes que nos dan gusto en esas áreas, que nos dan como esos detalles, y uno dice, gracias Señor, porque aunque quizá nunca lo prometiste hacer y darme esto exclusivamente, pero aún así con eso lo hiciste, esto es como, genera un buen sentimiento. Y quiero terminar con algo, y es lo que le pasó a Jonás. Jonás, el no cumplir sus promesas, lo lleva a tener tormentas muy fuertes en su vida, lo lleva a estar en un gran pez, estancado. De perder la vida. Sí, estuvo su vida en peligro y estuvo en un gran pez estancado. Yo siempre digo que hay gente que está en estado de pez, que ni está vivo ni muerto, ni está bien ni está mal, está ahí estancado. Y tal vez muchas de las cosas que le hemos prometido a Dios, muchas de las áreas, muchas de las promesas que le hemos dado al Señor,
especialmente a Él, a nuestra propia vida, a los demás, no los hemos cumplido y eso trae consecuencias, porque el no cumplir promesas trae consecuencias, unas más fuertes que otras, unas muy espirituales también, pero trae consecuencias. Hay gente que está viviendo tormentas muy fuertes porque prometió algo hacer y no lo ha hecho y eso te trajo consecuencias y te trajo tormenta. Quiero que reflexiones sobre eso y vamos a orar, mamá. Vamos a orar por todos los que están ahí, por todos nosotros, que Dios nos ayude a tener el carácter. Como decía alguien, pero yo le digo al Espíritu Santo que me ayude a cumplir la promesa, sí, pero tiene que ver mucho con esa decisión que tomamos y ese desarrollo en la madurez de nosotros, de decir, si yo prometo algo, lo cumplo porque lo cumplo. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. En esta historia de las promesas somos víctimas muchas veces, pero también somos victimarios, porque de repente, Señor, hemos prometido muchas cosas a muchos y no hemos cumplido. Primeramente a ti, Señor, por lo cual te pedimos perdón. Y Espíritu Santo, ayúdanos a recordar qué promesas están ahí, Señor, todavía vigentes, las cuales dijimos que íbamos a cumplir y no las hicimos, Señor. Ayúdanos a tener conciencia sobre esas promesas y a entender de que debemos cumplir las decisiones que debemos tomar, situaciones que debemos hacer y que no lo hemos hecho, promesas a nuestros seres queridos, promesas a la iglesia, promesas al ministerio, promesas, lealtad, fidelidad, cosas que prometimos y que a la larga no estamos cumpliendo, Señor. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a que tenga valor nuestras palabras, de que nuestras palabras, Señor, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que nuestras palabras realmente tengan el valor de un hijo de Dios, porque no somos cualquiera, somos hijos de Dios, que nos vean con respeto, que recuperemos el respeto en nuestra familia, que podamos reparar y recuperar el respeto de nuestros hijos, que podamos reparar el respeto, Señor, de la gente que está a nuestro alrededor, para que de esa manera, Señor, nuestras promesas las podamos cumplir. En tu nombre sé que es así y te doy muchísimas gracias. Bendigo a todos los conectados el día de hoy, lo que van a hacer, lo que están haciendo, lo que van a lograr, sus empresas, sus negocios, todo, Señor, una bendición sobre ellos, de parte de nosotros, una bendición enorme, creyendo, Señor, que hoy serán y tendrán un día extraordinario en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén.